Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 22 de abril de 2024. Ya saben que hoy es un día de resaca electoral y, por tanto, un día de análisis un poco más sosegado de los resultados que conocimos ayer, que es el que arrojaron las urnas del País Vasco. Y la verdad es que no es difícil de hacer ese análisis porque de alguna manera se ha cumplido bastante lo que estaba en todas las encuestas y por lo tanto lo que estaba en las previsiones. Había dos dudas, fundamentalmente dos dudas. La primera era si se iba a producir el sorpaso de Bildu al Partido Nacionalista Vasco, y la segunda, si el Partido Socialista de Euskadi tendría votos suficientes para completar la mayoría absoluta del Partido Nacionalista Vasco. Y hay respuestas a esas dos preguntas. No se ha producido el sorpaso de Bildu al PNV, aunque se ha quedado muy cerquita. De hecho, empatan escaños, ya lo saben, a 27, aunque hay casi 3 puntos de diferencia de votos en favor del PNV y en detrimento de Bildu, sobre todo por el comportamiento de los electores en Vizcaya. Y luego, a la segunda pregunta, el Partido Socialista efectivamente tiene escaños suficientes para darle al PNV la mayoría absoluta que necesita en el Parlamento Vasco. Es más, el Partido Socialista de Euskadi ha subido 2 escaños y eso se está vendiendo ya como un gran triunfo personal de Pedro Sánchez. Pero bueno, eso iremos, conociendo detalles en la letra pequeña del análisis. A pesar de que no ha habido sorpaso, lo más significativo es lo mucho que se ha acercado Bildu al Partido Nacionalista Vasco. En realidad, vuelvo a repetir, se puede hablar de una situación de empate. En términos de escaños, es una situación, de hecho, de empate. Y esto ha sido analizado por muchísimos analistas políticos en Euskadi y fuera de Euskadi como el inicio de un cambio de ciclo. Todo el mundo da por hecho que antes que después Bildu va a terminar siendo la fuerza más votada en el País Vasco, porque ese cambio de ciclo va en esa dirección. Y eso es lo que ha querido desmentir hoy en su primera intervención Andoni Ortuzar, que es el presidente del Partido Nacionalista Vasco. Ha estado en el Rojo Vivo y ahí ha hecho su lectura particular. Nosotros estamos en los mismos parámetros que el 2012 y el 2016. Y Bildu, si le sumamos el espacio Podemos, también. No es un cambio de ciclo, es una estrategia política, yo creo que errónea, muy grave, del espacio de lo que era Podemos. La campaña de Podemos y de Sumar ha sido contra el PNV, ¿no? Yo creo que ha sido un error garrafal, porque el gran perjudicado de la entrada de esa unión de Podemos y Sumar hubiera sido Bildu, que hubiera perdido al menos 2 diputados. Entonces, no saquemos conclusiones estructurales de algo que puede ser coyuntural. Bueno, ya saben ustedes que todos los políticos se estrujan la cabeza después de los resultados electorales para tratar de hacer la lectura más beneficiosa posible para sus intereses. Yo particularmente no termino de entender muy bien la argumentación del señor Ortuzar, porque es evidente que el Sumar y Podemos, que antes iban juntos y ahora van separados, están ideológicamente mucho más cerca de Bildu que del Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, y además eso es lo que entienden también los electores, porque ha habido un gran traspase de votos desde Sumar hacia las filas de Bildu. Por lo tanto, antes o después, ahí va a haber un lugar de concurrencia de ese electorado muy de izquierdas y en gran medida muy abertzale, es decir, muy soberanista, muy independentista, como ustedes quieren. Pero bueno, esta es la lectura de Ortuzar y me parece que, como es el partido que ha ganado, deberíamos escucharla en primer lugar. Y luego, les decía, el Partido Socialista de Euskadi, y por elevación el Partido Socialista Obrero Español, está tranquilo porque sigue teniendo la llave de la gobernabilidad en el País Vasco y por lo tanto le va a decir al PNV, oye, yo te voy a dar la mayoría que necesitas para seguir gobernando, aunque como tú has bajado y yo he subido, lo justo es que a partir de ahora, en el próximo gobierno, me des una participación mayor de la que tenía. Esto es lo que se ha apresurado a pedir hoy mismo en Leku Andueza. Nosotros somos los que damos mayoría ahora, ¿no? El PNV ha sufrido un evidente desgaste y nosotros, sin embargo, hemos subido, ¿no? Y somos nosotros los que damos esa mayoría. Por tanto, nuestro papel, nuestra posición de fortaleza es mucho mayor, ¿no? El Partido Socialista tiene que tener una gran presencia en el gobierno, tiene que tener un peso específico, sobre todo para que las políticas progresistas estén más que garantizadas en ese futuro gobierno, ¿no? Ya saben que ahí hay una especie
digamos, aparente contradicción ideológica, porque el Partido Nacionalista Vasco no es un partido de izquierdas, sin embargo el Partido Socialista sí que es un partido de izquierdas. Tienen que estar gobernando juntos y por eso el Partido Socialista lo que quiere es imprimirle el mayor carácter social posible, dice el señor Andueza, a la política del futuro gobierno del País Vasco. Yo creo que va a ser inevitable que el Partido Socialista de Euskadi tenga un papel más protagonista en el próximo gobierno, pero también sé, entre otras cosas, porque así lo ha querido decir el propio Partido Nacionalista Vasco, que no van a tener ninguna prisa en confeccionar el nuevo gobierno y en decirle al Partido Socialista cuál es su nueva cuota de participación en ese nuevo gobierno. Hoy Itxaso Atutxa ha echado un poquito de agua al vino y ha, digamos, calmado las ansias, la prisa del dirigente del Partido Socialista de Euskadi. Bueno, los socialistas, que nos conocen mucho y nosotros les conocemos muchos, siempre juegan fuerte y siempre exigen más, tengan los resultados que tengan. Han tenido 2 asientos más en el Parlamento, con lo cual sus resultados son buenos, evidentemente, pero todavía no hemos ni confrontado los programas. Es momento ahora de contenidos y después veremos todo lo demás y para eso hace falta tiempo todavía. Paciencia y barajar, que dice el viejo refranero. Bueno, sabemos cuál es la posición del Partido Socialista de Euskadi, tiene prisa por tener una mayor cuota de poder en el nuevo gobierno vasco, pero están muy interesados en el Partido Socialista Obrero Español, en la sucursal, digamos, mayoritaria, en lo que es la sede nacional del Partido Socialista, en sacar lecturas de ámbito nacional, no solo de ámbito autonómico. Y Esther Peña, que es la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, esta mañana compareció ante los medios de comunicación para decir algunas cosas interesantes. La primera, para decir que los resultados en el País Vasco lo que hacen es que acreditan la buena salud de la coalición del gobierno que lidera Pedro Sánchez. Y hago ese hincapié porque, claro, forma parte de esa coalición Bildu. Durante la campaña Bildu eran los apestados. Ahora ya son un miembro más de la coalición que apoya a Pedro Sánchez. El 89% de los electores han mostrado su respaldo a la coalición de gobierno y sus apoyos parlamentarios en una demostración de que a la gente lo que le interesa más allá del ruido es la política útil, la que mejora sus vidas. Esto es lo que demuestra que la política efectivamente lo aguanta todo. A Esther Peña lo único que le interesa es dejar muy claro que si sumamos el voto del Partido Socialista y de todos y cada uno de los socios que apoyan al gobierno, pues llegamos a esos niveles y nos olvidamos de la guerra parlamentaria, la guerra electoral que se ha establecido durante la campaña tratando de marcar distancias con Bildu. Esas distancias ahora ya no interesa recalcarlas, todo lo contrario, por lo tanto cambiamos el discurso y aquí no pasa nada nuevo bajo el sol, pero no deja de ser sonrojante que se pueda hacer con esa impunidad. Y luego también Esther Peña ha tenido mucho interés en su comparecencia periodística de hoy en cargar muy duro contra el Partido Popular, porque le interesa dejar muy claro que si hay que hacer una lectura nacional de las elecciones vascas, para el Partido Socialista, es decir, para Pedro Sánchez, muy bien, para el Partido Popular, es decir, para Núñez Feijóo, muy mal. El discurso de la nada y del lodo del Partido Popular, en cambio, les han llevado a cosechar su tercer peor resultado de la historia en Euskadi en escaños. El Partido Popular ha pasado de la irrelevancia a la irrelevancia. Querían ser influyentes en la gobernabilidad y no lo han conseguido. Querían expulsar a Vox del Parlamento y tampoco lo han conseguido. Bueno, pues estas son las reacciones más significativas en lo que va de mañana de los dos partidos que van a formar parte del nuevo gobierno del PNV, que será el mismo gobierno que hemos tenido hasta ahora, con distintas caras, porque naturalmente el Lehendakari cambia. Ya saben que el candidato del PNV, el señor Pradales, es nuevo en la vida política y por tanto también será nuevo en lo que es la política de gobierno en el País Vasco. Ahora le tocaría el turno a Bildu, que ha sido la segunda formación política en número de votos. Pero Bildu no ha hablado, y no ha hablado porque ha convocado para dentro de unos minutos, para las 4:30, una rueda de prensa y hasta ese momento pues no sabemos cuál va a ser la posición que va a querer fijar 24 horas después del día electoral. Quien sí ha hablado ha sido Oriol Junqueras. Y es muy llamativo, porque Junqueras ha salido para felicitar directamente a Bildu, estableciendo como una pareja de baile que todos tenemos en la cabeza, no es nada nuevo. Que entre RC y Bildu hay algo más que una buena relación, que una buena sintonía, es un detalle muy conocido, no supone ninguna novedad, pero no deja de ser curioso que el único testimonio, digamos, de aplauso entusiástico, de apoyo a Bildu, hasta estas horas, lo haya protagonizado el señor Junqueras. Lo celebramos porque compartimos con ellos muchos objetivos, muchos ideales.
objetivos en el ámbito de la plenitud nacional, del reconocimiento democrático de nuestras respectivas naciones y también en el ámbito del progreso económico, de la prosperidad económica, de la justicia social, de la igualdad de oportunidades. Quien se ha pegado un castañazo notable, ya lo saben, esto es indisimulable, es Sumar, es decir, el espacio que está en la extrema izquierda. Tanto la formación o la coalición de formaciones que lidera Yolanda Díaz como Podemos, que no ha querido formar parte de esa coalición en estas elecciones, y juntos se han pegado un batacazo bastante notable. Es verdad que Sumar mantiene un escaño, uno solo, pero tenía 6 esa coalición. Por lo tanto, el batacazo es indisimulable y el fracaso de Yolanda Díaz también es indisimulable. Y esto se ha notado incluso a la hora de vender los resultados, porque lo que dicen los dirigentes de Sumar en el País Vasco se parece poco a lo que dicen los dirigentes nacionales de Sumar. Ismael González, Izquierda Unida, Sumar, País Vasco. Sumar no está consiguiendo ser el espacio de aglutinación de todas las izquierdas ni de las personas, y por lo tanto debemos tomar nota en ese sentido y ser autocríticos también las organizaciones con este proceso. No solo la dirección de Sumar, sino también las organizaciones, y por lo tanto Izquierda Unida también asume su responsabilidad desde la mayor capilaridad en el conjunto del Estado para decir, evidentemente, que no estamos satisfechas con este resultado y que tenemos que mejorar. Bueno, autocrítica, aunque sea solo de carácter, digamos, oral, ¿no? Es decir, declarativo. Si uno escucha a Enes Urtasun, la conclusión es distinta. Todos nuestros esfuerzos han sido para sacar los mejores resultados. Estamos en el Parlamento Vasco y ahora, evidentemente, nuestra obligación es desplegar nuestro proyecto. Yo lo he dicho antes, nosotros no nos conformamos con estos resultados, queremos ir mucho más allá, pero nuestra presencia en el Parlamento Vasco es una base muy importante para lanzar nuestro proyecto. Lo dice como si no estuvieran en el Parlamento Vasco, que se disolvió antes de producir las elecciones, ya estaban. Sí, el problema es que están en mucha menos proporción de la que antes tenían y por eso podemos hablar de fracaso. Pero bueno, ya saben que en política, vuelvo a repetirlo, se puede decir cualquier cosa porque la política, como el papel, lo aguanta todo. Vamos ahora con el análisis que han hecho de sus resultados electorales los partidos de la derecha. El Partido Popular tenía 2 objetivos. 1, crecer. 3, más que 2, 3. 1, crecer. 2, que ese crecimiento se tradujera en cierta capacidad para decidir algo, para que no fuera un partido intrascendente, para que no fuera un partido prescindible, y en tercer lugar, borrar del mapa a Vox. De los 3 objetivos ha conseguido el primero, solo el primero. Ha crecido un poquito en votos y en escaños, un escaño más, pero se convierte en un partido completamente intrascendente, no pinta nada en el Parlamento Vasco, las cosas como son, y sobre todo, que es lo que más les duele, aunque ellos no lo quieran manifestar públicamente, no han sido capaces de erradicar a Vox. Vox ha mantenido el escaño que tenía e incluso ha crecido un poquito, me parece que han sido 4.000 votos más en relación a las elecciones de hace 4 años. A pesar de todo, Javier de Andrés, que es el candidato del Partido Popular en estas elecciones, el presidente del PP en el País Vasco, ha querido explicar por qué sus resultados no han sido todo lo buenos que ellos esperaban. Creo que si no se hubiera dado esa circunstancia de una polarización, la alternativa de gobierno de Bildu, que bueno, pues a mucha gente también cercana al Partido Popular, pues le ha podido infundir miedo, pues seguramente hubiéramos tenido un mejor resultado. Pero en cualquier caso, esta es la decisión de la sociedad vasca, la aceptamos con naturalidad y agradecemos también, ¿no?, el que hayamos pasado de 60.000 a 97.000 votos, un crecimiento, como digo, del 36% sobre nosotros mismos, que nos da mucha ilusión. Bueno, no sé si les da mucha ilusión, pero desde luego si les da mucha ilusión la disimulan bastante bien, porque las declaraciones del señor de Andrés no parecen las declaraciones de un líder que esté especialmente contento o ilusionado con los resultados que ha cosechado su partido en el País Vasco. También se ha hecho una lectura, digamos, nacional de los resultados en el País Vasco en la sede nacional del partido, es decir, en Génova 13. Borja Semper ha hablado ante los medios de comunicación y ha dicho esto. ¿Es difícil para el Partido Popular aspirar a ganar el País Vasco? Sí. ¿Esa dificultad nos impide aspirar a ganar el País Vasco? No. Y tenemos ambición para seguir creciendo porque consideramos que lo que defendemos, sustentado en buen gobierno, en regeneración de las instituciones, en conseguir un proyecto común y compartido, es igual de necesario para el conjunto de España que en el País Vasco. Y luego está Vox, y Vox sí que tiene motivos para estar contento, por 2 razones. En primer lugar,
porque todas las encuestas, o prácticamente todas las encuestas, anunciaban que iba a desaparecer del Parlamento Vasco, y eso no ha sido así. Es más, se lo decía hace un instante, incluso ha mejorado un poquito los resultados electorales y por lo tanto pues puede presumir de haber tenido una fortaleza que ha ido más allá de lo que estaba inicialmente previsto, y eso es lo que ha querido vender el secretario general de Vox en el día de hoy, el señor Garriga. Quieren matar a Vox, por eso hacen todo lo posible para que Vox no siga obteniendo mayor representación, porque somos incómodos, porque estamos visibilizando que en el 80% de políticas hay un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Luego, nosotros vamos a seguir manteniendo alzadas esas banderas de esos debates abiertos que los españoles están padeciendo en sus barrios y que parece que hay a muchos que les molesta. Bueno, pues este es el análisis, digamos, detallado de cada uno de los competidores en estas elecciones en el País Vasco. Si tuviéramos que hacer un análisis global, es decir, trascendiendo lo que son los intereses de cada uno de los partidos, yo creo que nos pondríamos fácilmente de acuerdo en que lo más llamativo es el carácter abrumadoramente mayoritario que tiene el soberanismo y el independentismo en el nuevo Parlamento Vasco. El 72% de los diputados del Parlamento Vasco son soberanistas, independentistas. Y por lo tanto no hace falta ser un gran adivino para darse cuenta de que en el momento en el que decidan dar esa batalla, la que decidieron dar antes que ellos en Cataluña, pues lo van a tener bastante más fácil. Y a partir de ese instante el Partido Socialista de Euskadi se dará cuenta, tarde y mal, de lo intrascendente que ha sido y de lo cómplice que ha sido en su camino a la situación que estamos viviendo. Pero en fin, de esto hablaremos con mucho más detalle cuando llegue el momento de la tertulia. Hay otro asunto informativo hoy que no podemos soslayar, porque han comenzado los trabajos de las comisiones de investigación, tanto en el Congreso como en el Senado, de las mascarillas, lo que inicialmente conocemos como Koldo García. Luego ya se dibujó un plan más amplio para enmascarar, digamos, las responsabilidades del Partido Socialista. En el Congreso de los Diputados, hoy lo más destacado ha sido la comparecencia de Enriqueta Chicano, que es la presidenta del Tribunal de Cuentas. Y la verdad es que su comparecencia no ha arrojado, desde mi modesto punto de vista, nada especialmente interesante. Leticia Vaquero. En su comparecencia, Chicano ha asegurado que las contrataciones que han analizado, 1.400 de 13.000, son ajustadas a derecho, aunque hayan detectado deficiencias, pero poco pueden hacer, ha venido a decir. El Tribunal de Cuentas no es un órgano antifraude o anticorrupción. Hacen trabajos de auditoría rigurosos, ha dicho, pero esto es algo que no entiende el diputado del Partido Popular, José Vicente Marí, a lo que la representante socialista Mercedes González ha salido a defender al Tribunal de Cuentas. Esta redacción de informe siempre tendente a dulcificar y a dar la enhorabuena, pues hombre, todo esto se compadece mal con lo que estamos viendo estos días de procedimientos judiciales abiertos. ¿A qué sirve el Tribunal de Cuentas? Y eso es lo primero que me pregunto yo cada mañana cuando me levanto para hacer lo mejor que puedo en mi trabajo. Esto es un ejercicio absolutamente perverso, porque lo que está generando es un deterioro y un desprestigio de las instituciones del Estado. Pretenden ustedes contaminarlas así, casualmente, cuando no gobiernan. Enriqueta Chicano se ha sometido a las preguntas de PP, Junts, Esquerra, Sumar, Coalición Canaria y Vox, este último representado por el diputado Carlos Flores, que ha dejado en evidencia la relación de Chicano con el PSOE. No tiene por qué responder a la pregunta, pero nos ayudaría a situarnos. Es usted la misma señora Chicano Jávega que en el año 2000 fue candidata del Partido Socialista Obrero Español al Senado. Sí, claro. Correcto. Y a la pregunta de si en plena campaña electoral de las generales en junio paralizó un informe de fiscalización contrario al Gobierno, ha respondido que no, pero porque no puede. Bueno, esto por lo que respecta a la comisión de investigación en el Congreso. Y luego había mucho morbo con la comparecencia de Koldo García como primer invitado o como primer compareciente, como ustedes quieran, en la comisión del Senado, que es la Cámara donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Bueno, Koldo García ha llegado y ha explicado, lo primero de todo, por qué no iba a contestar a ninguna pregunta. Estoy en un procedimiento judicial. Por sentido común, creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría, y lo primero que tengo que hacer es declarar ante él y hablar con él y que él tenga conocimiento absolutamente de todo, porque esto no habla de ningún caso de las mascarillas. Me acojo a no declarar, es mi derecho.
Y es verdad, es su derecho. Y por lo tanto, el Partido Popular no ha tenido más remedio que, naturalmente, respetar ese derecho. Aunque es verdad que Luis Santamaría, que es el que lleva la voz cantante en esta comisión de investigación en representación del Partido Popular, ha mostrado también hasta cierto punto la extrañeza que le produce que el señor Koldo García ante los senadores no hable y ante determinados medios de comunicación sí. Nos ha llamado la atención que entrevistas sí, responder ante la sede de la soberanía nacional no. Pero en cualquier caso respetamos evidentemente el derecho constitucional que asiste al señor García a no contestar, como evidentemente no puede ser de otra manera. Bueno, es verdad que no ha contestado el señor Koldo García ninguna pregunta, pero ha dejado algunas perlas, ha contestado, digamos, de manera muy salteada, sin entrar en el fondo de la cuestión, algunas de las cuestiones que se le han planteado para venderse a sí mismo, en primer lugar, como una víctima de la situación que está padeciendo. Escuchen. Se ha dicho de todo de mi persona. No ha habido pruebas absolutamente de nada. ¿Y ustedes el Senado, entran en esto? ¿De verdad no se dan cuenta? ¿Han podido mirar un poco mi historia? ¿Han vivido lo que yo he vivido? ¿Saben en qué condiciones estoy? ¿Y en qué condiciones está? Habría que preguntarle. Bueno, pues no ha hecho falta esperar mucho porque inmediatamente él lo ha aclarado. A mí ya, vamos, me han crucificado vivo. Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. La pregunta es, todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente. Él ha partido en todo momento de esa premisa, él es inocente. Y cuando la justicia le declare inocente, él ha dado su palabra, irá y contestará a todo lo que le quieran preguntar. Cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo. Y verá como yo he trabajado toda mi vida, y he hecho lo correcto. Lo que usted está diciendo en todo momento son todo irregularidades, ilegalidades, que las está diciendo por decir, porque todavía la justicia no ha dictaminado. Bueno, ya habrán advertido ustedes, tampoco es nada nuevo, que hay un tono de cierto desafío en Koldo García. Su temperamento, además, pues así lo hacía presagiar. Y ha habido algún momento en el que se ha encarado con algunas de las personas que le interpelaban, ya no solo del Partido Popular. Digamos que el momento más interesante, tampoco es para tirar cohetes, pero uno de los más desafiantes ha sido el que ha protagonizado cuando le entrevistaba Josu Estarrona, que es el senador de Bildu. Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila, mucho. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila? Igual ustedes, ¿no? Los primeros. Es lunes, 22 de abril de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La resaca electoral del País Vasco abre la puerta ahora a las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 12 de mayo en Cataluña. La campaña electoral empieza esta semana, la noche del 26 de abril, y hoy ya el presidente catalán, Pere Aragonès, se ha mostrado optimista de lograr mayoría independentista. Por su parte, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha puesto en duda que vaya a gobernar con el PSOE, aunque sí baraja la opción de un pacto con el expresidente fugado y candidato de Junts, Carles Puigdemont. Nos da todos los detalles Verónica Jorro. Esquerra saca toda su artillería. El líder de la formación, Oriol Junqueras, entra en campaña y ha recriminado al fugado Carles Puigdemont sus últimas palabras, en las que aseguraba que tras las elecciones lo que tocará será rehacer la unidad. Esto es lo que le ha contestado Junqueras en la cadena SER. La unidad se practica no abandonando a los gobiernos en medio de las dificultades, dice Junqueras. La unidad se practica aprobando unos presupuestos que eran los más grandes y los más expansivos de la historia de nuestro país y que pusieron más recursos que nunca en muchos ámbitos. I que posaven més recursos que mai en molts àmbits. Eso sí, Junqueras ha evitado pronunciarse sobre si reeditarían un acuerdo de coalición con Junts tras esos comicios, y es que, según ha dicho hoy su candidato Pere Aragonès en una entrevista en Antena 3, él reeditará como presidente. Yo el único escenario que contemplo es que esté yo en condiciones de presidir el gobierno de la Generalitat y, por lo tanto, cuando esto suceda, que estoy convencido que va a pasar el 12 de mayo, pues voy a intentar tener los apoyos suficientes para ser investido manteniendo mis objetivos para la próxima legislatura. Descartaba así Aragonès ser vicepresidente de un gobierno liderado por El Salvador Illa. De hecho, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ha garantizado que Esquerra no hará presidente a Illa, y es más, dice que Junts es la única formación independentista dispuesta a hablar con el PSC.
El Gobierno central y el de Canarias han pactado hoy una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir entre todas las autonomías a los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestro país. El objetivo es aliviar a aquellos territorios que registran ya una situación de emergencia en la materia, como es Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla. Así lo han expuesto en una rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, que mantienen, no obstante, diferencias sobre el procedimiento a seguir a la hora de promover esta reforma legislativa. Para distribuir, y esto es lo importante, a todos los menores que excedan el porcentaje de un 150% más de lo que una comunidad puede tener. Eso en estos momentos en Canarias significa 2.500 menores. Alcanzar un acuerdo que no va a satisfacer al 100% de las partes, pero lo que es más importante, vamos a tener a los niños y niñas mucho más protegidos. En cuanto a la distribución de los 2.500 menores que saldrían, se han utilizado los criterios del año 22. Es un alivio de presión importante para los recursos saturados. En economía, la deuda de las administraciones públicas continúa creciendo a ritmo récord y por primera vez en la historia superó los 1,6 billones de euros en febrero, según los datos publicados este lunes por el Banco de España. El endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas ha aumentado un 5,4% en el último año, como consecuencia de los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia, la guerra en Ucrania y la subida de precios. En porcentaje de PIB, la deuda española es la cuarta más alta de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia, Italia y Francia, según publica hoy Eurostat. Y también la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, frente a la decisión del magistrado Francisco de Jorge de enviarle a juicio por el beso que dio a la jugadora de la selección femenina Jennifer Hermoso en la final del Mundial el pasado 20 de agosto. La Sala considera que los hechos que se describen en el auto recurrido recogen indicios que encajan en la descripción típica de un delito contra la libertad sexual, por lo que la Audiencia Nacional confirma la apertura de juicio oral contra Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso. Y en la crónica de sucesos, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 14 años de prisión a José Enrique Abuín, alias El Chicle, y autor del asesinato de Diana Kerr, por agredir sexualmente en enero de 2005 a una de sus cuñadas cuando ella tenía 17 años, Maite Garrido. La Sala de lo Penal confirma el fallo impuesto en diciembre de 2022 por la Audiencia Provincial de Coruña y rechaza de plano aplicar cualquier tipo de atenuante por el tiempo transcurrido desde que la causa se archivó hasta que volvió a reabrirse. El Chicle, condenado también por el asesinato de la joven madrileña Diana Kerr en la Puebla del Caramiñal, planteó que se aplicara la cuasi prescripción para disminuir la pena porque la causa se archivó inicialmente en el año 2005 y no se reabrió hasta 2018. Los magistrados, sin embargo, inciden en que el hecho de que se dictara el sobreseimiento y luego la reapertura de la causa no puede, por sí mismo, conllevar esa cuasi prescripción. Y la familia de uno de los soldados fallecidos el pasado 21 de diciembre en unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba, ha informado hoy de que recurre el auto del juzgado togado militar número 21 de Sevilla de cara a incluir en la causa como investigado al general de brigada tras nuevos indicios. José Luis Pascual. El abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, natural del Viso del Alcor, en Sevilla, y fallecido el pasado 21 de diciembre junto al cabo Miguel Ángel Jiménez en unas maniobras en la base de la brigada Guzmán el Bueno de Cerro Muriano, ha informado de que este lunes recurre el auto del juzgado militar número 21 y de cara a incluir en la causa como investigado al general de brigada Ignacio Olazábal tras nuevos indicios. Queremos que se cite también como investigado al señor general de brigada don Ignacio Olazábal, porque no creo que los generales estén en su casa en ese tiempo, ese día con tantísimo frío, en la chimenea. Romero ha aseverado que está muy contento con la decisión del juzgado togado militar de inhibirse ante los indicios de posible delito respecto a mandos que ostentan los rangos de teniente coronel, coronel y comandante, tras la investigación exhaustiva, argumento que había pedido investigar a tales mandos ante dicha instancia y previamente en el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba. Y Alexander García, el turista vasco que ha pasado 2 meses ingresado en Tailandia por una pancreatitis, ya está en Bilbao. El avión medicalizado del ejército español que lo repatrió aterrizó ayer en el País Vasco, donde se encuentra actualmente ingresado en la UCI. Las últimas noticias que conocemos hoy es que el paciente está consciente y estable a pesar de la gravedad.
Y sepan también que el inestable contexto internacional con la guerra abierta en Ucrania y el conflicto en Gaza ha llevado a España a reforzar sus capacidades militares y aumentar notablemente el presupuesto destinado a gasto militar. Según un informe publicado este lunes por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el gasto militar español aumentó casi un 10% en 2023 con respecto al año anterior, alcanzando los 22.200 millones de euros. Esta cifra, que supone el 1% del gasto mundial y el 1,5% del Producto Interior Bruto español, sitúa a España en el número 17 a nivel global. Y terminamos contándoles que el jefe de los servicios de inteligencia del ejército de Israel, Aharon Haliva, ha presentado su dimisión por su responsabilidad en los ataques perpetrados el pasado 7 de octubre por Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Haliva además ha reclamado el establecimiento de un comité de investigación para analizar los fallos de seguridad en torno al suceso, que ha considerado el peor ataque sufrido por el país en sus 75 años de historia. En casa de Herrero, Es Radio.